Que el Señor nos bendiga. Hoy continuaremos con la serie de nuestros estudios bíblicos acerca de los profetas mayores. Y hoy continuaremos hablando del profeta Isaías. La semana pasada hablábamos acerca de su vida, su ministerio, su misión, entre qué reinados ejerció su ministerio profético, cuál era el contexto y el propósito del libro. Hoy hablaremos un poco acerca de las profecías mesiánicas. Y la lectura bíblica para hoy la tendremos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios nos bendiga. Esta profecía fue dada a Acaz, rey de Judá, cuando los reyes de Israel y Siria se unieron para atacar el reino de Judá. Isaías le dice al rey que confiara en la liberación de Dios, pidiendo una señal para saber de qué manera Dios actuaría a su favor. Pero el rey Acaz se niega, rechazando la oferta de Dios a pedir una señal milagrosa, y las consecuencias de la necia decisión de Acaz fue el sufrimiento de Judá. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 16, versos 5 al 18, ya que en lugar de pedir una señal a Dios, Acaz busca la ayuda de los asirios recurriendo a los hombres y no a Dios. Pero Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, de igual manera envía una señal, y esta sería el nacimiento del gran Emmanuel. La invasión de Asiria e Israel fracasó en su tiempo, pero las decisiones de Acaz tuvieron graves consecuencias. Isaías capítulo 13 nos relata que Dios enviaría a los asirios y babilonios para destruir y devastar el país. Las profecías de Isaías contra Judá e Israel no eran solo palabras de condenación. Era una invitación al despertar espiritual del pueblo. Isaías les habla de un futuro donde la justicia y la rectitud fluirían como ríos. En medio de la desesperación del pueblo, Isaías fue enviado con un mensaje de esperanza. La invasión de Asiria no solo amenazaba la paz del pueblo, sino también la esencia de su fe. En medio de este escenario, Dios entrega una profecía que trasciende durante el tiempo. Una promesa que se convertiría en el fundamento de la esperanza para todas las generaciones. Esta profecía estaba destinada a transformar el miedo del pueblo en fe y la duda del pueblo en esperanza y certeza. Estas palabras afirman que Dios no ha abandonado a su pueblo, afirman la cercanía de Dios y afirman que Dios da una luz de esperanza en medio de la oscuridad. El libro de Isaías contiene los textos más profundos del Antiguo Testamento. Está repleta de profecías que han cautivado a los eruditos, a los teólogos y a los creyentes durante siglos. Entre estas profecías se destacan las profecías llamadas profecías mesiánicas. ¿Qué son las profecías mesiánicas? Son profecías bíblicas registradas en el Antiguo Testamento relacionadas con la identidad del Mesías que habría de venir en tiempos postreros. Las profecías mesiánicas de Isaías describen el linaje, la misión y el ministerio y la muerte del Mesías. Ahora veamos cuáles son algunas de las principales profecías mesiánicas del libro de Isaías. La primera la encontramos en la lectura principal, ¿verdad?, que habíamos leído, que es nacido de una virgen. Dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una de las profecías más citadas. Esta profecía se cumple con el nacimiento de Jesucristo. Se enfatiza la promesa de la presencia de Dios en tiempo de crisis y tiene su fiel cumplimiento en Mateos capítulo 1, verso 22-23. La segunda, un niño nos es dado. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Lo dilatado de su reino y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Esta profecía amplía la naturaleza y el gobierno del Mesías. En este pasaje, Isaías no solo habla del nacimiento de Jesús, sino que también menciona los títulos divinos y la naturaleza de su reino. Uno de esos títulos podemos ver que son príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, y tiene su fiel cumplimiento en Lucas capítulo 1, versículo 31. La tercera profecía es la del siervo sufriente y la encontramos en Isaías capítulo 53. Este pasaje describe con detalle el sufrimiento de Cristo. En este capítulo se retrata a Jesucristo como alguien que lleva los pecados de otros y a través de su sufrimiento traería redención y sanidad. En el verso 5 de este capítulo es visto como predicciones directas de la crucifixión de Cristo y la naturaleza expiatoria de su muerte, ya que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esta tiene su fiel cumplimiento en Mateos capítulo 27, del verso 36 al 31. La cuarta profecía que analizaremos hoy es el reinado con justicia y rectitud. Isaías capítulo 11, verso 1 al 3. Y dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. Que el Señor nos bendiga. Esta profecía nos habla de un renuevo que saldrá del tronco de Isaí. Esta profecía no solo habla del linaje de David, sino que también describe las características del Mesías, la justicia y la rectitud de su reinado. Estas son algunas de las profecías más relevantes acerca del nacimiento del Mesías del profeta Isaías. Pero Isaías no es el único que habla de la venida del Mesías. También hay otros profetas del Antiguo Testamento que hablan acerca de su venida, del lugar donde nacería, pero esto lo iremos descubriendo a medida que avanzamos en nuestros estudios sobre los profetas. El nacimiento de Jesús trae una esperanza transformadora. Cada profecía cumplida en Cristo afirma y refuerza la creencia en la inspiración divina de las Escrituras, tal cual lo dice 2 de Timoteo, capítulo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Las Escrituras, o la palabra de Dios, es vital para entender la misión de Jesucristo, el plan redentor de Dios para su pueblo y la humanidad. Que el Señor nos bendiga.
Dentro de la semana estaremos enviando algunas capsulitas con alguna información acerca de otras profecías de las cuales habla el profeta Isaías, para que estén atentos y que el Señor les bendiga.